¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Costa Rica Noticias, edición al mediodía. Y bueno, como siempre hemos preparado para usted muchísima información y invitándolos también a que nos pueda sintonizar a través de 101.5 Costa Rica Radio en nuestras redes sociales, en Facebook como Sinar Costa Rica Noticias y en Twitter como @Sinar Noticias para que se mantenga informado e informada del acontecer nacional e internacional. Vamos a repasar de inmediato nuestros titulares. 94 costarricenses provenientes de Estados Unidos llegaron esta mañana a Costa Rica. Hombres con padecimientos crónicos predominan en el perfil de fallecimientos por COVID-19 en el país. Los Chiles aumenta la capacidad de atender a eventuales pacientes con coronavirus. Diputados avalaron presupuesto extraordinario para atención de emergencia nacional. Presiones en Estados Unidos para que se levanten las restricciones sanitarias van en aumento. Iniciamos con información. 850,000 estudiantes inscritos al programa de comedores escolares reciben desde este lunes la segunda ración de alimentos que entrega el Ministerio de Educación Pública. Entre los productos habrá frijoles, atún, pasta, leche líquida o en polvo, chayote, cebolla y chile dulce. El 20 de enero anterior, 850,000 estudiantes inscritos en el programa de comedores escolares recibieron una primera ración de alimentos debido a que los centros educativos se cerraron por la emergencia nacional que se vive por el COVID-19. Desde este lunes, esos mismos 850,000 personas inscritas en el programa recibirán la segunda ración de alimentos que entregará el Ministerio de Educación Pública. Entre los productos que se estarán brindando por el MEP a estas personas son frijoles, atún, pasta, leche líquida en polvo, chayote, cebolla, chile, entre otros. En esta entrega informa el Ministerio de Educación Pública que no se entregarán, por ejemplo, aceites, sal o similares. Esto debido a que en la primera repartición se incluyeron y los encargados del proyecto aseguran que estos tienen una mayor duración. El Ministerio de Educación Pública inicia la segunda entrega de paquetes de alimentación a los estudiantes beneficiarios del programa de comedores estudiantiles. La semana del 20 al 24 de abril se tiene programada para la entrega de los paquetes y en casos excepcionales se podrían estar entregando también el día lunes 27 y martes 28 de abril. En total se espera beneficiar a cerca de 850,000 estudiantes en las diferentes modalidades del Ministerio de Educación Pública a lo largo de todo el país. Desde el Ministerio de Educación Pública aseguran que esta medida seguirá funcionando así hasta que el Ministerio de Salud lo indique. Este es un esfuerzo que hace el Ministerio de Educación en conjunto con las juntas de educación y administrativas por garantizar el acceso al servicio nutricional de muchos niños y jóvenes, en conjunto con el objetivo de limitar la expansión del contagio, evitando hasta donde sea posible que muchos niños y jóvenes tengan que estar presentes al mismo tiempo en los centros educativos. La ampliación del protocolo emitida por la Dirección de Programas de Equidad del MEP para la segunda entrega plantea también una tabla de sustitución de productos en caso de que no exista disponibilidad de los productos principales indicados en el protocolo. Los responsables de cada comedor deben verificar la vida útil de los productos y que ésta sea mayor a un mes. Con 3 minutos de la tarde, repasamos el estado del tránsito para este lunes 20 de abril. Iniciamos en el sector del Castella. No presenta de momento ninguna complicación ni en el sentido San José-Alajuela ni viceversa Alajuela-San José. La fluidez del tránsito es totalmente positiva para los conductores, superficie de rodaje completamente seca. Pasamos al sector ahora de Atillo 8, un poco más de congestionamiento vial en ambos sentidos, principalmente por el semáforo a esta altura del sector de Atillo 8, así que conductores, tranquilidad y paciencia. Recuerden que las placas restringidas en todo el territorio nacional para este lunes son las terminadas en 1 y en 2. Pasamos ahora al sector de la Rotonda de la Bandera. Observamos un poco más de densidad vehicular para quienes transitan a esta hora, 12:04 de la tarde.
en este sector y en cada uno de sus accesos y salidas. Conductores, tranquilidad, la superficie de rodaje totalmente seca. Lo mismo, una circunstancia parecida en el sector del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. La dinámica vehicular es totalmente fluida en este sector en ambos sentidos. No presentarán ninguna complicación. Totalmente soleada la ruta y la carretera completamente seca también, 12:04 minutos. Hacemos una pausa y regresamos con más información en Costa Rica Noticias, edición al mediodía. Los Chiles aumenta la capacidad de atender a eventuales pacientes con coronavirus. Si tengo tos, fiebre o problemas para respirar, consultemos al personal de salud. Protejámonos en familia. PANI, Ministerio de Salud y Gobierno de la República. Hoy Costa Rica sigue. Solidaria, trabajadora y unida. Hoy seguimos siendo Costa Rica, pero desde nuestras casas. Porque adentro somos más fuertes. Quedémonos en casa y seamos más Costa Rica que nunca. Somos el Banco de Costa Rica. Hay muchísima presión, hay muchísimos nervios y también muchísima emoción. 3 de los 7 cocineros se despiden el día de hoy con todo el sabor y por supuesto pues esa alegría de los guanacastecos. Para el día de hoy tenemos chanfaina. La chanfaina es un plato pues no de festividad, pero sí es un plato de compartir. Se acostumbra a hacer la chanfaina con las vísceras. El día que terminaste la huerta, el día que aprendiste un nuevo baile, cuando el aislamiento pase, ¿qué querés recordar? Hay un mundo de posibilidades. Aprovechalas. Banco Nacional. Juntos somos progreso. Me lavo las manos con agua y jabón, con agua y jabón, con agua y jabón. Porque la limpieza dice mi mamá, que es una belleza y salud nos da. Por arriba, por abajo y entre los deditos. Me lavo las uñas y las muñequitas. Por arriba, por abajo y entre los deditos. Con agua y jabón, con agua y jabón. Me lavo las manos con agua y jabón. La Santa Misa, oficiado por su santidad el Papa Francisco desde la capilla de la Casa Santa Marta en el Vaticano. Todos los días a las 5:25 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. 12:07 minutos de la tarde. Gracias por continuar en compañía de Costa Rica Noticias, edición al mediodía. El tipo de cambio del dólar para este lunes. La compra se encuentra en 558 colones con 99 céntimos, mientras que la venta en 565 colones con 11 céntimos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. Continuamos con más información en Costa Rica Noticias. La cárcel Reinaldo Villalobos estará aislada por 14 días después de que un oficial penitenciario dio positivo al COVID-19. El Ministerio de Justicia activó los protocolos de emergencia en la reforma. El centro penitenciario Reinaldo Villalobos estará aislado durante 14 días al dar positivo un oficial de la Policía Penitenciaria en la prueba de COVID-19. La ministra de Justicia, Fiorella Salazar, ordenó el cierre y también giró la directriz de que los policías penitenciarios, el personal técnico y el personal administrativo hagan la cuarentena en esta cárcel como una medida preventiva. El oficial está en aislamiento en su casa de habitación. De igual forma están en aislamiento los oficiales que han tenido contacto directo con él y se les estarán realizando las pruebas también para descartar. Y de igual manera todo el centro penitenciario será puesto en cuarentena.
La población del centro penitenciario fue informada sobre la situación ayer domingo por medio de espacios de conversación. Las autoridades de los centros evacúan las consultas que surjan y les comunican las novedades relativas a las medidas por implementar como parte de la situación sanitaria del país a raíz de la emergencia ocasionada por el coronavirus. El consultorio de este lugar atenderá a las personas con síntomas respiratorios según el protocolo, indicó la jefa de Servicios de Salud Penitenciarios, Dixiana Alfaro. Entre tanto, el Ministerio de Salud realizará los tests a cualquier persona del centro penal que muestre síntomas respiratorios, esto sumado a la vigilancia activa del virus dentro del centro penal. La cárcel está en el complejo La Reforma, en San Rafael de Alajuela, y en ella permanecen 763 privados de libertad. Vamos con información en vivo. Mediante una reestructuración e instalación de un hospital campaña, Los Chiles aumenta la capacidad de atender eventuales pacientes con COVID-19. Pasaron de 5 camas a 1 para niños, a 10 camas para adultos y 2 cunas. Nuestro compañero Andrés Ortiz desde ese sector nos informa en vivo. ¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes. Gracias, compañeros. Buenos días para ustedes y para todos los televidentes. Así es, estuvimos en el hospital de Los Chiles, donde en este centro se está construyendo, prácticamente ya está instalado más bien, una unidad móvil. Es un hospital campaña y lo que se está haciendo en este centro es la reestructuración completa del mismo para poder atender en estos 3 módulos de la unidad móvil de la Caja Costarricense del Seguro Social, este hospital campaña, como se le llama, atender a pacientes con patologías completamente distintas a lo que sean síntomas respiratorios, en este caso posibles sospechosos de COVID-19. La intención de la dirección de este centro médico es precisamente separar a los pacientes con patologías distintas a los síntomas de COVID-19 y entonces utilizar lo que en este momento es emergencias del hospital para todo lo que va a ser los pacientes con síntomas respiratorios y, como les decía, posibles casos sospechosos de COVID-19. Veamos lo que dice el director del centro médico. De solicitar estos módulos y armarlos aquí en el hospital es para ampliar la resolutividad del hospital, ya que el espacio que teníamos para la atención de pacientes con síntomas respiratorios era reducido y como sabemos que este virus es altamente infectante, hay que mantener distancias de 1,80 m entre las camillas. Entonces, la intención con esto es generar una capacidad de espacio mayor en el hospital. Y la decisión que tomamos es para poder atenderlos en estos shelter las patologías no respiratorias y tomar el servicio de urgencias por completo para patología respiratoria. Ahí estaríamos atendiendo a todos los pacientes con patología respiratoria. Aumentaríamos la capacidad resolutiva. En caso de que tuviésemos pacientes con criterios de hospitalización, pasaríamos de tener 5 camas y 1 cuna a tener 10 camas y 2 cunas en caso de requerirlo. Además, podríamos estar habilitando un espacio para sala de partos dentro de la unidad COVID o para pacientes respiratorios, más una sala de shock. Este hospital, unidad médica móvil, nos la habilitaríamos con esta más pequeña que es para sala de shock. Aquí atenderíamos las salas de shock. Tiene capacidad para tener 2 camillas para atención de pacientes en estado de shock. Igualmente tenemos los otros 2 módulos. Uno de los módulos se convertiría en un consultorio. Ahí tendríamos el espacio para triage, tendríamos el espacio para 3 consultorios médicos para que sigan atendiendo las patologías normales o frecuentes que llegan a nuestro hospital.
y la otra unidad sería para los pacientes que estarían en observación y que requieren que se les pone a algún grado, que tengan que hidratarse o que tengan que poner algún medicamento y que necesiten estar en observación y quedarse durante unas horas en el lugar. La intención con esto es tratar de dividir la consulta, que el flujo de pacientes mejore y que haya menos riesgo de que se crucen los pacientes no respiratorios con los pacientes respiratorios. La explicación que nos daba el director del Hospital de los Chiles sobre esta unidad móvil, hospital campaña, que se instaló con la intención de continuar con el trabajo que ya venían realizando, la separación de pacientes posibles sospechosos de COVID-19 con el resto de patologías y poder ampliar, duplicar incluso la cantidad de camillas y también la cantidad de atención que pueden brindar en caso de emergencia. Recordarles que aquí en Los Chiles no se ha detectado, por lo menos hasta el día de hoy, ningún caso con COVID-19. Compañeros, esta es la información que tenemos desde la frontera en Tablilla. Regreso con ustedes al estudio allá en San José. Gracias, Andrés, por el detalle de la información desde este sector de Los Chiles, y por supuesto que estaremos ampliando mucho más con Andrés Ortiz desde esta zona. Esta semana inició la estrategia Aprendo en Casa del Ministerio de Educación Pública. Desde este lunes, niños y jóvenes estudian mediante clases virtuales. Para algunos padres de familia, la iniciativa es difícil de aplicar. Los conceptos, voy a trabajar sobre esta presentación de PowerPoint, ¿verdad? Y vamos a empezar. De esta manera, Cindy Céspedes, docente de primaria de la Escuela Central de San Sebastián, imparte lecciones a sus estudiantes de cuarto grado. Cindy es parte de la red de docentes líderes del Programa Nacional de Informática Educativa que tiene el Ministerio de Educación en conjunto con la Fundación Omar Dengo. Ella motiva la enseñanza a través de plataformas tecnológicas como Zoom y Google Classroom. Como Cindy, miles de maestros y profesores a nivel nacional se capacitaron la semana pasada para impartir sus lecciones de maneras no tradicionales. Con el cierre de los centros educativos a causa del COVID-19, los alumnos reciben sus guías de la estrategia del MEP Aprendo en Casa a través de WhatsApp y correos electrónicos o bien impresos, en caso de que el estudiante no posea facilidades como computadora o internet celular. Stephanie Ramírez imparte segundo grado en la Escuela León Cortés Castro en San Marcos de Tarrazú. Julio Ortiz es profesor de estudios sociales en varios colegios de la Cruz de Guanacaste. Ellos concuerdan en que es importante continuar con el aprendizaje de niños y jóvenes. Sin embargo, Julio comenta que tiene alumnos de zonas muy alejadas, incluso personas adultas mayores en el colegio nocturno, a las que se les complica acceder a estos métodos de enseñanza. A partir de estas semanas estamos trabajando con unas guías de trabajo autónomo. Cada docente debe de realizar la suya y hacerla llegar a los estudiantes mediante diversas herramientas, como por ejemplo el WhatsApp. Aquellos estudiantes que no cuentan con internet en sus hogares, se les estará entregando el material impreso el día que se les entrega la alimentación. Esto es un gran reto tanto para docentes, padres de familia y estudiantes. Lo que se desea es seguir brindando este proceso de enseñanza y aprendizaje a los estudiantes, mediante diversas herramientas, mediante el uso de la tecnología, y que ellos puedan continuar sus estudios. Entonces, la dinámica creo que es sumamente interesante. La cuestión está, digamos, en la capacitación. Yo creo que los primeros días de la semana pasada se demostró, digamos, una saturación. Eso quiere decir, digamos, de que mucho colega, mucho docente estaba muy interesado, digamos, en esa capacitación. Se ha capacitado por fuera. El problema es con los estudiantes, por el acceso y porque no pueden manipular este tipo de tecnologías, principalmente la persona adulta mayor. Yo he tenido estudiantes que me llaman y me dicen, profe, no puedo abrir ese documento, se los mando en Word o en PDF y no lo pueden abrir. Entonces, ahí yo creo que esa es los estudiantes que van a tener más problemas con eso. Los padres de familia son actores importantes en el proceso, pues deben acompañar en todo momento a sus hijos en las tareas y trabajos. Para algunos esta variante es un tema de preocupación, ya que les preocupa la conexión a internet. En parte opino que este tema es demasiado complicado
porque como madre de familia muchas veces el internet no es el óptimo. Sí, yo que tengo y muchos que no tienen, y habrán personas que tendrán internet pero limitado. Yo sé que los maestros y que todos los del ministerio están corriendo para que salgamos adelante y dándonos opciones totalmente distintas. Esperamos en Dios que todo esto salga pronto. Los estudiantes son quienes tendrán que a partir de ahora concentrar más sus habilidades para aprender desde casa. Yo ya empecé las clases virtuales. La profesora de orientación, que es la encargada de recibir los materiales de todos los profesores, nos las pasa por un chat que tenemos en WhatsApp, el cual hay que ver videos informativos, también la información del cuaderno, y en sí hay que hacer trabajos que nos enseñen un poco más sobre lo que estamos aprendiendo. Para aquellos estudiantes que no puedan realizar los guías por los medios tecnológicos, el centro educativo se las proveerá de manera física, es decir, en papel. Intentamos conocer la posición del Ministerio de Educación al respecto, pero al cierre de edición no habían contestado a nuestras consultas. Costa Rica se encuentra dentro de los países con más medidas restrictivas del continente americano ante la pandemia del COVID-19. Esto y más en la sección de redes sociales. Las redes sociales, un universo de informaciones, noticias, incluyendo las falsas, una gama de posibilidades, espacios de interacción, de crítica, de entretenimiento o incluso riesgos. Todos los días en nuestras ediciones les mostraremos qué circula, qué comentan, qué es curioso en las plataformas de Twitter, Facebook e Instagram. En Twitter, el nacimiento de la primera bebé por fecundación in vitro en los servicios de la Caja de Seguro Social este sábado ha sido uno de los temas más comentados en Twitter. La mayoría de usuarios celebrando el acontecimiento. 12 parejas más están a la espera de hijos o hijas mediante la FIP en la institución, que cuenta con una unidad de medicina reproductiva. Facebook. Este mapa del Foro Económico Mundial muestra los niveles de medidas o restricciones de los países del continente americano ante la pandemia del coronavirus. El color más oscuro se muestra a las naciones con acciones de mayor limitación. Entre ellas aparece Costa Rica. Dichas medidas han comprendido el cierre de fronteras, cuarentenas obligatorias, cierre de escuelas y colegios, restricción vehicular y en otros países toque de queda. Finalmente en Instagram. Miles de personas hacen largas filas en Estados Unidos para recibir comida. Son personas que se quedaron sin empleo y por ende sin ingresos ante la pandemia del COVID-19. Las entregas son hechas por los bancos de alimentos en ese país. El gobierno de Donald Trump aprobó un plan de ayudas a familias en situaciones como esas, pero dichos cheques no llegarán a indocumentados, dentro de los cuales están una gran parte de latinos. Síganos en nuestros perfiles. En Twitter nos puede encontrar como @sinarnoticias, en Facebook como Costa Rica Noticias, al igual que en Instagram. Y si quiere ver los videos de las informaciones y las ediciones de noticias, puede ir a nuestro canal de YouTube, donde igualmente nos puede encontrar como Costa Rica Noticias. También estamos en Spotify, donde puede disfrutar de podcasts con valioso contenido. 12:22 minutos de la tarde, hacemos una pausa y regresamos con más información en Costa Rica Noticias, edición al mediodía. El día que enseñaste tu receta favorita, el día que terminaste ese libro, cuando el aislamiento pase, ¿qué querés recordar? Hay un mundo de posibilidades. Aprovechalas. Banco Nacional. Juntos somos progreso. Gabriel, Dani y Javi son 3 hermanos que con ayuda de su abuelita viven grandes aventuras. Mientras combaten fantásticos seres que son parte de las tradiciones ticas. Tremendas leyendas. Véalas en 13, Costa Rica Televisión. ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo estoy feliz como todos los días. Me van a amar. Sin secretos con Doris. De lunes a viernes a las 2:30 de la tarde. Solo por 13, Costa Rica Televisión. El Festival de la Luz y de la Vida también a su vez
es parte de nuestra Feria Nacional de la Arbolesfera. La particular celebración mexicana del 2 de noviembre, sus tradiciones, rituales, según la persona y la región. La fiesta de los que nunca mueren. Los sábados a las 5 de la tarde, solo en 13, Costa Rica Televisión. Sigo las indicaciones que me dieron en la escuela. Aprovecho este tiempo para estudiar y cumplo los consejos para cuidar mi salud. ¡Protejámonos en familia! PANI, Ministerio de Salud y Gobierno de la República. Vamos con más información en Costa Rica Noticias. Los diputados de la Comisión de Hacendarios avalaron el presupuesto extraordinario de 369 mil millones de colones para la atención de la emergencia generada por el COVID-19. De esos 369 mil millones de colones, 150 mil 500 millones se destinarán para el pago de subsidios temporales a las personas afectadas económicamente por la crisis del COVID-19, es decir, aquellas personas que perdieron sus empleos o a quienes sufrieron reducciones en sus ingresos. 216.149 millones de colones serán para proteger la deuda pública y 2.429 millones serán para que el Ministerio de Salud atienda la crisis sanitaria. De los movimientos presupuestarios, el 44% estaba referido a la eliminación de transferencias de capital y corriente a instituciones fuera del gobierno y más o menos 35 mil millones estaban dirigidos a partidas que del todo no los iban a poder usar por un tema ya sea de legalidad, en normas presupuestarias u otras circunstancias, con lo cual los movimientos que se estaban generando sobre partidas sensibles ante una situación como la que estamos viviendo eran realmente ayunas por parte del gobierno y se está subrayando la necesidad de avanzar aún más en el tema de contención del gasto. Antes de su dictamen afirmativo, el primer presupuesto extraordinario, los legisladores aprobaron 4 mociones de fondo, entre esas una para retirar 8.400 millones de colones del pago de anualidades por considerarse una ilegalidad. Todos los recursos públicos tienen que ser auditados por la Contraloría, el uso y la eficiencia, pero se puso una moción adicional que fue apoyada por todos para que la Contraloría haga una evaluación de cómo se asignan estos recursos y cómo se aplican en la realidad. Se excluyó del presupuesto los 8.000 millones que tienen como fuente las anualidades, porque según criterio de la Contraloría no se podían incluir dentro del presupuesto por no estar aprobado ese proyecto de ley, de manera que se excluyó y se sustituyó con recursos del CAF para poder mantener los mismos 150 mil millones de ayuda al Plan Proteger. El proyecto tuvo el apoyo unánime de los 11 legisladores de la Comisión de Asuntos Hacendarios y ahora pasará al plenario legislativo para su discusión en primer debate. 94 costarricenses provenientes de Estados Unidos llegaron esta mañana a territorio nacional. Nuestro compañero David Roversi nos trae los detalles desde el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. David, ¿qué tal? Buenas tardes. Que venimos. Gracias, buenas tardes compañeros. Estamos acá en vivo desde el aeropuerto Juan Santamaría, específicamente en la sección de llegadas, donde hoy ha venido pues un nuevo vuelo que traía 94 pasajeros, 106 pasajeros en total son los que han llegado el día de hoy, uno proveniente de Houston con 94 y otro con 12 pasajeros desde República Dominicana. Pero para hablar con nosotros un poco sobre esto, está con nosotros don Carlos, que él es el gerente de United, don Carlos Granados, y también el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas. Don Carlos, muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Y primeramente, ¿cómo ha estado el tema de los vuelos? Es el segundo que llega. El fin de semana hubo uno con 112 pasajeros, también de Houston, y hoy uno con 94. Pues de parte de United, sí, tuvimos la oportunidad el pasado viernes de traer este vuelo.
y hoy tenemos otra vez la segunda oportunidad. El próximo lunes tenemos la oportunidad también de traer otro tercer vuelo desde la ciudad de Houston y con todas las conexiones de los pasajeros costarricenses. El fin de semana decían que duró un poco el proceso, al menos unas 3 horas para que salieran los provenientes de Houston. Hoy ha sido mucho más ágil el mismo. ¿Por qué, don Carlos? Yo creo que estamos acostumbrándonos a un nuevo normal en la forma de viajes. Y yo creo que la experiencia que nosotros tuvimos el pasado viernes fue completamente diferente a la que tuvimos hoy. Ya hay más protocolos, se revisaron los protocolos, el personal de salud, personal de la Caja Costarricense de Seguridad Social, los doctores que están haciendo las pruebas. Nosotros como líneas aéreas también que damos un aporte importantísimo en el tema de los flujos, de los protocolos que se manejan para apoyar a las autoridades. Entonces yo creo que de eso, de cierta forma, es esa razón por la que hoy tuvimos casi pasajeros saliendo en hora y media. Así que tenemos que seguir trabajando y lo sabemos. Don Carlos, usted es el presidente de ALAS también, como decíamos. ¿Cuál es la situación con las aerolíneas? ¿Qué es lo que se planifica a un futuro cercano? Porque bueno, por lo menos United ya empieza con esta dinámica. No sé si las otras aerolíneas han tenido algún tipo de iniciativa o cuál es el protocolo que se ha estado hablando con el Ministerio de Salud. Bueno, de hecho más bien hemos estado y de hecho estamos tratando de tener algunas conversaciones de parte de la Asociación de Líneas Aéreas. Son más de 30 aerolíneas que vuelan a Costa Rica, más de 40 destinos en todo el mundo, en las ciudades en punto a punto. Y para nosotros es sumamente importante tener esa conversación con ellos, precisamente porque somos los que les podemos dar muchos insumos. ¿Qué está pasando con Costa Rica en este momento? Para el mes de abril tenemos una capacidad 0, hay 0 vuelos comerciales llegando, y eso es preocupante, sobre todo porque entendemos de que el proceso de recuperación para los próximos meses va a ser bastante lento, en el sentido de que si antes teníamos vuelos diarios, posiblemente vamos a encontrarnos vuelos que van a estar operando 3 a 4 veces por semana. Entonces va a ser el nuevo normal dentro de la aviación en Costa Rica, sobre todo porque hay un factor que nosotros no controlamos y es el tema de la demanda. Por eso es muy importante ese acercamiento que tenemos nosotros con el Ministerio de Salud, con el Ministerio, con la Caja Costarricense del Seguro Social, que han hecho una excelente labor, con Aviación Civil, con el Instituto Costarricense de Turismo. Aquí es donde todos tenemos que trabajar en conjunto para ver cómo vamos a hacer la recuperación del país lo más pronto posible. Perfecto, don Carlos, muchísimas gracias. Es don Carlos que nos habla un poco sobre lo que es la temática de estos vuelos que van y vienen. Don Carlos Granado, gerente de United y por supuesto también el presidente de la Asociación de Aerolíneas. Pero bueno, también el cónsul de Costa Rica en Houston habló sobre la temática del vuelo que llegó hoy a eso de las 10:30 de la mañana acá al aeropuerto Juan Santamaría con 94 pasajeros. Escuchemos. Logramos concretar con éxito un segundo vuelo que sale acá de Houston este 20 de abril con un total de 94 costarricenses que están retornando a sus hogares. Vienen de diferentes estados de los Estados Unidos, incluyendo Texas, Luisiana, Colorado, Florida, Illinois, Maryland, New York, New Jersey. Y además vienen algunos costarricenses que aprovecharon este vuelo, que vienen de países como Canadá y Reino Unido, y que gracias a la conexión que han hecho aquí en Houston, pues igualmente están volviendo a nuestro país. Gracias a nuestro compañero David Roversi por el detalle de esta información desde el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Cambiamos de información y esta semana se celebrará el Día del Libro con una amplia oferta virtual para los lectores. Por su parte, el Teatro Nacional regresa con su programa Teatro al Mediodía. Del 20 al 24 de abril, el Ministerio de Cultura realizará la semana virtual dedicada al libro, con la participación de escritores, editoriales, bibliotecas y recursos interactivos en línea. Los conversatorios, la promoción de libros online, los repertorios, las producciones audiovisuales y la compra adelantada de libros conforman la programación de esta feria virtual, indicó la ministra de Cultura, Sylvie Durán. El coordinador del Colegio Costa Rica, Álvaro Rojas, invitó a la población a participar de estas actividades y a celebrar el Día del Libro este 23 de abril.
Decía Borges que nadie está obligado a la literatura porque nadie está obligado a la felicidad. Desde el Colegio de Costa Rica, del Ministerio de Cultura, los invitamos a visitar las páginas de redes sociales del Ministerio de Cultura y Juventud para enterarse de las actividades que tenemos programadas para este próximo jueves 23 de abril, en el que estaremos celebrando una versión más del Día del Libro. Por otra parte, como parte de su programa Teatro al Mediodía, el Teatro Nacional presentará la comedia y jazz Broadway Cabaret Night Goal este martes 21 a las 9 de la mañana. En este espectáculo se presentan clásicos como El Mago de Oz, El Fantasma de la Ópera, Cabaret, Los Miserables y la música original de Guzmán Payés. El público tendrá la oportunidad de disfrutar de 10 espectáculos de la temporada 2019 de Teatro al Mediodía a través de las redes sociales del Facebook, el Instagram del Teatro Nacional. Espectáculos de jazz, flamenco, ballet, música, zarzuela y piano, usted los podrá disfrutar desde la comodidad de su casa. Así que los invitamos para que los martes y los jueves se conecte a partir de las 9 de la mañana y disfrute de esta programación que hemos preparado para que usted la disfrute desde su casa. Las actividades culturales en línea se dan en acato de las medidas giradas por el gobierno de quedarnos en nuestras casas. Bien, y vamos con otras informaciones. Ahora en el plano deportivo, Oscar Ramírez habría sido pretendido más bien por el East Bengal de la India. Ramírez es una de varias opciones. El nombre de Oscar Ramírez volvió a figurar en la luz pública en las últimas horas. El equipo East Bengal, uno de los más populares en el fútbol de la India, podría haber contactado al estratega Tico, quien no dirige desde el último choque de la selección en la Copa del Mundo de Rusia en 2018. Aquel duelo significó el último del equipo costarricense con empate 2-2 ante Suiza. Ramírez habría sido contactado por este club, según ESPN, para hacerse cargo casi de manera inmediata. En este equipo juega el tico Johnny Acosta. Fue fundado en el año 1920 en la ciudad de Calcuta, considerado uno de los equipos más exitosos de la India y uno de los escuadros más apoyados del país. Su primer título se registró en 1942 cuando ganaron la Liga de Calcuta. Al día de hoy han triunfado en 3 ligas de la India, 8 torneos de Copa de la Federación, 3 Supercopas, 28 Supercopas de la Federación y 39 ligas de Calcuta. Para Ramírez sería su primera experiencia fuera de Costa Rica. En nuestro país, el ex mundialista como jugador de Italia 90 dirigió en Liga de Ascenso al Santos, al cual ascendió en 2008, y también lo entrenó en la categoría mayor en 2009. Luego pasó a ser el técnico de Alajuelense, al cual hizo campeón en 5 ocasiones. Entre 2003 y 2006 fue asistente técnico del Saprissa. Ramírez guió a la selección nacional del año 2015 al 2018, ganando un cupo para el Mundial de Rusia, pero dejando dudas en el camino, así como torneos poco convincentes como la Copa América Centenario 2016 y la Copa UNCAF 2017. Ya en el Mundial acumuló 2 derrotas y un empate y se le recriminó fuertemente por llevar jugadores que no estaban en su mejor nivel físico en detrimento de otros que mostraban mejor momento en el torneo y en el balompié internacional. De momento la noticia sigue en el aire, ya que el ex técnico costarricense no habla con los medios desde su salida del equipo tricolor. Vive en Guanacaste, en donde se dedica a negocios personales. Seguimos con información deportiva. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo también son víctimas del parón del fútbol mundial. Su valor del mercado cae cada día más. El fútbol mundial sigue sufriendo los estragos de un paronazo obligado, pero no solo el fútbol en su coyuntura de equipos, sino también los jugadores de esos equipos. Las máximas estrellas del orbe han visto disminuidos sus salarios, pero no solo eso, sino que con el pasar de los días y la inactividad que esta conlleva, experto en negocios y deporte, hizo estudio del sitio especializado Transmarket. La rebaja en el valor de mercado de los jugadores puede rondar un 20%, con una rebaja total de más o menos unos 9.000 millones de euros. Dependiendo de la edad que tenga cada jugador, así será el valor a la baja en la tendencia. Jugadores que tengan 22 años o menos, su rebaja será únicamente un 10%. Jugadores por encima de los 22 años tendrán una rebaja del 20%. Futbolistas como el francés Mbappé continúan manteniendo su precio que ronda los 180 millones de euros con una rebaja del 10%, mientras que el brasileño Neymar y el inglés Raheem Sterling se mantienen en 128 millones con una rebaja únicamente del 20% según su tasa de mercado.
El resto de jugadores del top 10 del mundo han venido a la baja, incluido el argentino Lionel Messi. Y el resto de los jugadores que ocupan ese top 10, Mohamed Salah, Mané, su compañero, De Bruyne, Kane. Después está el caso de Jadon Sancho, el jovencito inglés que juega con el Borussia de Dortmund, cuyo valor era de 130 millones y hoy día ha bajado a 117 millones. La posición número 9 es de Lionel Messi, 32 años, cayendo de 140 millones a 112 millones. Y el último es Alex Arnold, jugador inglés, que también ha bajado solamente un 10%. Al mismo tiempo, se estima que el portugués Cristiano Ronaldo... Vamos a una nueva pausa en Costa Rica Noticias, edición al mediodía, recordándoles que puede sintonizarnos también en 101.5 Costa Rica Radio y en nuestras redes sociales, en Facebook como @SinarNoticias, lo mismo que en Twitter, para que amplíe y continúe también con la información de Costa Rica Noticias. Pausa y ya volvemos. Presiones en Estados Unidos para que se levanten las restricciones sanitarias van en aumento. La Junta de Protección Social informa que en atención a la directriz girada por el Ministerio de Salud en torno a la situación generada por el COVID-19, se suspenden los sorteos de Lotería Nacional y Lotería Popular Chances desde el martes 24 de marzo y hasta nuevo aviso. La Junta de Protección Social insta al pueblo de Costa Rica a quedarse en casa. Estamos en la cuenta regresiva hacia el Bicentenario. Pronto cumpliremos 200 años de vida independiente. Retomaremos en persona, de cara al Bicentenario, 4 ejes temáticos que nos retratan: movilidad, salud, violencia lastimosamente y también nuestra capacidad de diálogo. Los lunes a las 9 de la noche en persona. En persona, de cara al Bicentenario, con Evelyn Fachler, a las 9 de la noche. Solo por 13, Costa Rica Televisión. ¿De pronto hay arreglos musicales propios? En ningún momento lo pensamos para que fuera, digamos, una banda importante en Costa Rica. Solo queríamos tocar. A veces uno va con la corriente y uno no sabe. Esa es la manera en que he empezado a vivir desde que tomé esa decisión. El reconocido Festival Cervantino, en su edición número 47, nos lleva este viernes 24 de abril hasta Guanajuato, México, donde el pianista y compositor de jazz, el mexicano Alex Marcado, nos deleita junto con su trío. A las 9 de la noche, en 13, Costa Rica Televisión. Sigo las indicaciones que me dieron en la escuela. Aprovecho este tiempo para estudiar y cumplo los consejos para cuidar mi salud. ¡Protejámonos en familia! PANI, Ministerio de Salud y Gobierno de la República. (12:42 de la tarde). Vamos al plano internacional. Las presiones en Estados Unidos para que se levanten las restricciones sanitarias van en aumento. Esto a pesar de que el país más afectado por el coronavirus, con más de 40,000 muertos. Protestas contra el confinamiento en Estados Unidos. Cientos de personas en diferentes ciudades del país salieron el sábado a las calles para manifestar su rechazo a las medidas de distanciamiento social impuestas ante la pandemia del nuevo coronavirus. En Austin, Texas, unas 250 personas se manifestaron en contra de la obligación de quedarse en casa y denunciaron el derrumbe económico provocado por la parálisis de todas las actividades no esenciales. Esta es una gran crisis de salud, pero ¿sabes qué? Nuestros líderes deben escucharnos ahora más que nunca, porque además de la crisis de salud, esta es una crisis económica y también una crisis de libertades civiles.
Movilizaciones similares se registraron en Columbus, Ohio, así como en estados como New Hampshire y Michigan. En algunos estados con gobiernos demócratas, las manifestaciones fueron alentadas por el presidente Donald Trump a través de su cuenta de Twitter. El mandatario ha manifestado su interés por lograr un rápido regreso a la vida normal para recuperar los empleos perdidos y salvar la economía. En Nueva York, fuera de la Torre Trump, unos manifestantes colocaron bolsas negras que hacían referencia a los fallecidos por COVID-19. Ellos salen con sus rifles, armados hasta los dientes, con sus banderas confederadas, diciendo, no obedeceremos, llamando todo esto un invento y pidiendo reabrir. Y luego tienes a Trump en su conferencia de prensa, no solo no denunciándolo, sino alentándolo. Una reciente encuesta del Centro de Investigaciones Pew indicó que la mayoría de los estadounidenses, por un margen de 2-1, está preocupado porque las restricciones de movilidad se levanten antes de tiempo. Las autoridades de salud han advertido que un ablandamiento anticipado de las medidas podría provocar un desastre sanitario. Estados Unidos es el país más golpeado por el nuevo coronavirus, con más de 706,000 contagios y cerca de 40,000 fallecidos. Los habitantes de Rocinha, la favela más grande de Brasil, reciben test gratuitos de coronavirus gracias a una iniciativa civil. Manifestaciones en plena pandemia de coronavirus. El presidente brasileño Jair Bolsonaro asistió el domingo a una concentración de unas 600 personas que rompieron la cuarentena y se reunieron frente al cuartel general del ejército en Brasilia para pedir una intervención militar y el cierre del Congreso. Bolsonaro critica constantemente a los líderes parlamentarios, a los gobernadores y alcaldes que defienden las medidas de cuarentena y distanciamiento social para contener la propagación de COVID-19. En Brasil, la enfermedad ya deja más de 2.400 muertes y casi 40,000 contagios. El mandatario demerita la letalidad del virus, al que ha calificado de gripecita, promueve aglomeraciones y se pronuncia reiteradamente a favor de la apertura del comercio y las escuelas. Cambiamos de tema. Hombres con padecimientos crónicos predominan en el perfil de los fallecimientos por COVID-19 en el país. A la fecha se registran 6 muertes y 660 personas contagiadas. La periodista Melissa Valerio nos informa. Melissa, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias y muy buenas tardes, compañeros de Costa Rica Noticias y de usted que nos sintoniza desde su hogar, desde su vehículo o desde su lugar de trabajo. Recuerde que según recomendaciones del Ministerio de Salud, lo mejor en este momento es mantenerse en casa para evitar el contagio de COVID-19 en nuestro país. Y precisamente cuáles son las cifras que se encuentran en este momento según el Ministerio de Salud, los vamos a ver a continuación en pantalla. A la fecha, 660 personas se han confirmado por COVID-19, 112 se han recuperado. 6 lamentables fallecimientos se han dado a la fecha, de los cuales el último se dio más recientemente la mañana de este lunes. 10.417 pruebas se han realizado y 59 cantones se han visto afectados por el nuevo coronavirus COVID-19. Según el Ministerio de Salud, las personas que han fallecido hasta la fecha han sido solamente hombres y en su mayoría con algún padecimiento crónico. ¿Cuál es el perfil de estas personas y cómo se encuentran las muertes en nuestros países vecinos, en Panamá y Nicaragua? Veámoslo a continuación. El pasado 18 de marzo murió el primer paciente por COVID-19 en el país. Se trataba de un hombre de 87 años internado en el Hospital de Alajuela con hipertensión. El 19 de marzo, otro hombre de 87 años internado en el Hospital de Alajuela con padecimientos vasculares falleció. El 8 de abril, uno de 45 años internado en el Hospital San Juan de Dios murió sin factores de riesgo. El 15 de abril, un adulto mayor de 87 años que padecía hipertensión falleció en el Hospital San Juan de Dios. Este 19 de abril, Costa Rica registró su quinta muerte, la de un hombre de 69 años, vecino de San José, quien padecía hipertensión arterial y se encontraba en el Hospital San Juan de Dios.
Por último, este lunes se dio a conocer el 6º fallecimiento de un hombre de 54 años con hipertensión, diabetes, tabaquismo y otros padecimientos, siendo este uno de los primeros casos de coronavirus en el país. Y según el Ministerio de Salud, el pasado 7 de abril había sido dado negativo por COVID-19. Sin embargo, las secuelas del virus lo condujeron a la muerte. Este es el perfil de las personas que han fallecido en Costa Rica por COVID-19, siendo una constante el que sean hombres y en su mayoría 5 de 6 con padecimientos crónicos. Sin embargo, médicos señalan que es coincidencia y no son datos determinantes para que una persona pueda morir por COVID-19. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que hay una tremenda inflamación y una infección de los pulmones y esto lo llamamos neumonía. Pero la neumonía puede ser grave y puede poner en inmediato peligro la vida de la persona que tiene la neumonía. No solamente se va a inflamar el pulmón o los pulmones, también se pueden inflamar los riñones, se puede inflamar el hígado, se puede inflamar el corazón, se puede inflamar todo el cuerpo y además de eso pueden haber problemas circulatorios y puede haber problemas de coagulación y otras cosas más. El paciente puede llegar a ser un paciente críticamente enfermo. En tanto, nuestros países vecinos también registran fallecimientos con perfiles similares. En Nicaragua este sábado se dio a conocer que una segunda persona había fallecido por COVID-19. El segundo caso se trató de un hombre de 64 años ingresado desde el 7 de abril en un hospital privado. Medios nicaragüenses confirmaron que este hombre presentaba complicaciones por una neumonía bacteriana que se agregó a la neumonía viral por el COVID-19 que lo condujo a un choque séptico y a fallo renal. El señor de 64 años de edad, contacto de un caso importado, atendido en un centro privado desde el 7 de abril, presentó esta madrugada una complicación aguda e inesperada que, junto a otros padecimientos crónicos que ya tenía, condujo a su fallecimiento. Del 11 de marzo al día de hoy, tenemos entonces 2 personas fallecidas, ambos con padecimientos previos en el contexto de la pandemia por COVID-19. La primera muerte que Nicaragua reportó era un hombre de 47 años, diabético e hipertenso. Sin embargo, este país ha sido duramente criticado a nivel internacional por no haber tomado las medidas para salvaguardar a la población e incluso no dar a conocer datos reales. Por otro lado, en Panamá la situación se agrava un poco más, pues a la fecha registran 126 fallecimientos, la mayoría de ellos en adultos mayores. En cuanto al número de defunciones, se nos va al otro extremo de las edades, que sería en los mayores de 60 años, en donde tenemos 96 defunciones acumuladas para los mayores de 60 años, lo que nos representa un 77% del total de las defunciones. Sin embargo, es importante que entre las edades de 40 a 59 años también tenemos reportadas 23 defunciones. Los panameños tienen un acumulado de 4.467 contagiados confirmados, en donde 3.819 están en aislamiento domiciliar. Bueno, y al conocer cuál es el perfil de las personas fallecidas en nuestro país por COVID-19, hasta el momento solamente hombres y en su mayoría con padecimientos propios, vamos a hablar ahora sobre cuál ha sido el trabajo que ha venido haciendo el Ministerio de Salud, específicamente sobre el trabajo en los sitios Centinela. Estos son unidades de atención en hospitales y clínicas para conocer cuál es el perfil de las personas que podrían ser positivos por COVID-19 y también tener más información de las diferentes comunidades. Esto a través de pruebas que se le realizan de manera aleatoria a personas que tengan algún síntoma de los
COVID-19, sin embargo, no se amerite todavía dentro de un caso sospechoso. ¿Cuáles son los lugares que actualmente hay sitios centinela? En Los Santos, en el Hospital Monseñor Sanabria, en Talamanca, en el Alajuela Centro, en el Hospital San Rafael de Alajuela, en Copesalud Pavas y en el Hospital San Vicente de Paúl. Es algunos de estos sitios centinela. Veamos la siguiente información que hemos preparado para ustedes al respecto. En todo el país y en lugares estratégicos funcionan unidades centinela, compuestos por 14 centros de salud y 4 sitios centinela. Algunos de ellos se pueden localizar en Los Santos, en el Max Peralta, en La Cruz, Barranca, Talamanca, La Fortuna, Los Chiles, en el Escalante Pradilla, en Alajuela, en Copesalud. Bien, interrumpimos la información de nuestra compañera Melissa Valerio para irnos directamente con la conferencia de prensa de actualización de la situación COVID-19 para este lunes 20 de abril. Esfuerzos conjuntos para enfrentar la emergencia por el COVID-19. Esta primera parte de la conferencia de prensa tendremos el reporte epidemiológico por parte del doctor Daniel Salas, ministro de Salud, así como las acciones de la Caja Costarricense de Seguro Social para atender esta emergencia por parte del doctor Román Macaya. Escucharemos el mensaje y el reporte del doctor Daniel Salas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un especial saludo al doctor Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro